Bienvenidos a Pandora's Box, hoy con Néstor Ocampo, ambientalista de vida, verdadero ambientalista, defensor de los derechos humanos, defensor de la vida. Hoy, con todos los problemas que se presentan en el eje cafetero, en especial en el departamento del Quindío, él que ha sido el líder de las caminatas en el departamento del Quindío y que hoy en Colombia ya no pueden caminar y que terminaron con las caminatas por la violencia que se está generando en el sector rural y lo que está sucediendo de los que se han ido apropiando de los predios rurales en estas zonas del país. Bienvenido, Néstor, a esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Bien, mi opinión al respecto es la siguiente. Después de 30 años de un programa de caminatas que teníamos aquí en el municipio de Calarcá, la Fundación Ecológica Cosmos, que las creamos en 1990 como una actividad de carácter didáctico para la apropiación social del territorio. Después de 30 años y 350 caminatas, hemos tenido que tomar la decisión de acabar con el programa. ¿Por qué? Pues porque ya no es atractivo esto de salir a caminar en el campo, aquí en el Quindío. Ya es indignante. Hemos tomado esta decisión con mucha tristeza y con indignación por no poder caminar tranquila y libremente por nuestro territorio. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Comprenderás que hemos visto de todo en 30 años. Cada día es más común que encontremos los caminos que siempre hemos usado cerrados, ya sea que le hayan puesto obstáculos, que hayan puesto alambres de púas, que hayan puesto avisos que dicen prohibido el paso, y nos ha sucedido varias veces que nos han salido personas armadas y desarmadas, con uniforme y sin uniforme, en diversas condiciones, legales o ilegales, porque uno se da cuenta, y han salido a decirnos: ya no pueden volver a pasar por aquí por orden del patrón. Esto nos ha sucedido ya varias veces, cada día sucede más, cada día hay menos por dónde caminar, e indignados hemos decidido acabar con el programa para llamar la atención sobre ese problema. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que hay una apropiación, hay una usurpación, se podría decir de esa manera, del territorio salvaje y abusiva. Están en primer lugar, y lo más característico en estos días, las empresas que han sido traídas por nuestros propios gobernantes aquí al departamento a sembrar aguacatejas. Están comprando por miles de hectáreas en la parte alta de la cordillera, de allá de donde baja el agua que nosotros tomamos, concretamente me refiero Vereda El Túnel, Buenos Aires Alto, Vereda Planadas aquí en Calarcá, en los nacimientos del río Santo Domingo, que es de donde tomamos el agua. Y han comprado todo eso, están abriendo carreteras como les da la gana, pues obviamente están desplazando a los campesinos de la región, están haciendo movimientos de tierras, deforestando, preparando los terrenos para sus cultivos, estableciendo sus cultivos y de paso cerrando los caminos. Porque en esa extensión uno antes podía caminar de la vereda del túnel tranquilamente por varios caminos, salir a la vereda Planadas. Pues ahora no se puede pasar por ninguno porque todos quedaron en los predios de esta gente y los cerró. De otro lado están los empresarios turísticos que han llegado aquí, algunos son de aquí y otros vienen de otras partes, que se están apropiando, están privatizando los sitios más atractivos, los charcos donde bañarse uno en los ríos, las cascadas, las orillas de los ríos, los sitios donde acampar, las peñas, todo sitio que sea atractivo turístico, estas empresas lo están privatizando. Además, han cogido la costumbre desde hace años de cerrar las propiedades, dizque para preservar la intimidad de los visitantes, con estos muros robapaisaje, que así los llamamos nosotros, de Zwinglia. Aquí hay sectores del departamento bellísimos, que eran bellísimos, por ejemplo, del Caimo para adentro, o por ejemplo el circuito desde Montenegro, Pueblo Tapao a La Tebaida, que tú vas por ahí a pie o en carro y es como si fueras por entre un canal, muy peligroso a pie porque no hay berma siquiera, es como ir dentro de un canal, no puedes ver las casas, no puedes ver los cultivos, no puedes ver a la gente y en algunos lugares ni siquiera el paisaje lejano, porque son unos muros verdes
de hasta más de 5 metros de altura y entonces ya ni el paisaje lejano lo alcanzas a ver. Y finalmente están también los constructores que están urbanizando el campo aquí en el Quindío de una manera desordenada, aprovechando que no se ha actualizado o no se han actualizado los planes de ordenamiento territorial. Estos aguacateras y estos constructores se están aprovechando y están imponiendo de facto su propio plan de ordenamiento territorial. Abren y cierran caminos y carreteras, establecen sus actividades donde les da la gana, le restringen las posibilidades a los demás ciudadanos de gozar de su propio territorio. Y no solo a los caminantes, es que también a los campesinos les cierran el camino. Hoy nada más recibimos el dato de aquí, de una vereda que se llama La Floresta, en donde se queja un campesino de una servidumbre que siempre ha tenido para salir a la carretera, que ahora, como el grupo GEMA ha creado allí una urbanización que llaman el Tesoro Campestre, pues ya no pueden volver a pasar por ahí. Y la empresa que nos está haciendo esto en la parte alta de la cordillera es Green Superfood de Chile. Hay historia para contar y los colombianos desconocen mucho de la historia. Cuéntenos, hablando del túnel de la línea, pero hablemos del túnel de los murciélagos. ¿Cuál es el cuento del túnel de los murciélagos en Calarcá? Bueno, mira, aquí tenemos una vereda que se llama la vereda del túnel. Y no se llama así porque estén construyendo el túnel por allá, sino porque allá está abandonado hace más de 70 años el túnel por donde iba a pasar el ferrocarril. ¿Te imaginas el viajecito en tren desde Armenia hasta Ibagué? Pues eso nos lo perdimos. Debes saber que por debajo de Armenia hay túneles por donde pasaba el ferrocarril. Eso ferrocarril sale por donde actualmente está el Salvador Allende, que es un barrio, que luego sale a la variante de Chagualá y sigue por ahí derecho por una carretera que va hasta Boquía, en Salento, que es una banca por donde iba a pasar el ferrocarril, que tiene una pendiente por ahí del 1% y que llega hasta un sitio que se llama el Puente de Boquía, donde hay un puente curvo de 5 arcadas, de 5 arcos, que incluso ha sido propuesto como monumento nacional, es bellísimo, y luego está la explanada. La idea era pasar por debajo de Armenia, subir un poco al norte e ir ganando pendiente para luego desde ahí cruzarse hasta Calarcá, aquí en la vereda el túnel. Y allá pues hay 5 kilómetros de esa bancada por donde llegaba uno hasta donde quedaba el túnel. Son más o menos 400 metros, montaña adentro, una catedral de concreto que hoy está llena de miles de murciélagos y seguramente por eso dices, pues, el túnel de los murciélagos. Pero eso es parte de nuestra historia que está ahí tirada. Bueno, pero está tirada por una cosa elemental. Aquí tuvimos gente pensando en los ferrocarriles en los años 40, 50 y hoy no tenemos nada en ferrocarriles, que nos hace mucha falta para poder mover la carga, pero hay un negocio con las tractomulas y entonces no es posible el ferrocarril en Colombia y hablan de las grandes extensiones de vías de ferrocarril y hay un problema muy grave. Por ejemplo, un ferrocarril saliendo desde Buenaventura con 40.000 toneladas que nos quitan 1.000 mulas en las carreteras. Entonces, ¿cuál es el problema realmente que tenemos los colombianos respecto a el transporte? Mira, el transporte en ferrocarril es la forma más eficiente de transporte terrestre y la menos impactante, entre otras cosas, la menos impactante en términos ambientales. Aquí, en su momento, se estaba pensando en eso. Pero si tú vas y estudias un poco la historia, te vas a dar cuenta que realmente aquí se cometieron una cantidad de estafas, porque hay trozos de ferrocarril tirados por todas partes en el país que no conectan unos con otros. No había un plan claro al respecto. En segundo lugar, pues vinieron los problemas de la Segunda Guerra Mundial y la incidencia aquí en Colombia seguramente de los Estados Unidos con la política de que este era el patio trasero de sus intereses y ataron nuestra economía a la tecnología de las carreteras, que es lo más impactante que hay y lo más caro. Entonces ellos nos vendían y nos venden aún la tecnología para hacer las carreteras, las máquinas para hacer las carreteras, las asesorías para hacer las carreteras, los carros, los camiones, los aparatos que van por las carreteras, etc. Y nuestro país queda atado a esa forma de transporte.
y de esa manera quedó desestimulada y se ha perdido todo lo que alcanzó a construirse aquí. Colombia llegó a tener 9.800 kilómetros de ferrocarriles y actualmente no quedan sino como 1.800, y esos ferrocarriles están en manos de las multinacionales que los usan para sacar el carbón del Cerrejón, para mejor decir, para sacar el ferroníquel. Para eso nada más se está utilizando. Aquí se han hecho como 4 intentos para recuperar el tren entre Cali y el Quindío con fines turísticos. Pues eso 4 o 5 veces se ha quedado en el aire, porque o se lo han robado o no han hecho nada o lo dejan podrir ahí, etcétera, etcétera. Igual sucede ahora con el tren que creo que ya no va ni siquiera de Cali a Buenaventura. Yo creo que Colombia es el único país del mundo en donde en lugar de cada día tener más vías de ferrocarril, cada día lo tienen menos. No hace mucho estuve en Alemania y en Ludwigshafen estaban construyendo como 4 vías de ferrocarril. Hay aquí ferrocarril para ir hasta el sanitario. Siguen construyendo ferrocarriles. ¿Por qué? Porque saben que esa es la forma más eficiente, más barata y menos impactante para el transporte. Por eso los están haciendo. Pero aquí cada vez tenemos menos y lo poco que queda en manos de las multinacionales para que saquen nuestros recursos. Desde el punto de vista del ambientalista, Colombia tiene 38 concesiones de vías, tiene 177 peajes, van a montar 25 peajes más. Le hago una pregunta, usted que vive aquí en Calarcá, ¿por qué el túnel de la línea no fue concesionado? Bueno, esta es una historia bastante complicada, hombre. En primer lugar, es bueno aclarar una cosa. Cuando tú te refieres al túnel de la línea, y siempre cuando nos referíamos al túnel de la línea, estábamos hablando realmente del proyecto de cruce de la cordillera central entre Ibagué y Calarcá, con una vía de 2 calzadas de una dirección cada una, o sea, doble calzada, con un paso subterráneo para no tener que subir a la línea. Todo eso es lo que nosotros llamamos el túnel de la línea. Pero últimamente, cuando se habla del túnel de la línea, no se habla sino del paso subterráneo, algunos. Y últimamente solo se habla de Cajamarca a Calarcá. Y dicen que en abril, dijeron que en abril se iban a entregar esas obras, doble calzada y túnel de la línea de aquí hasta Cajamarca. Después ahora dijeron que no, y te garantizo que no este año, y te garantizo que no muy seguramente el año entrante tampoco, porque todo eso está muy crudo y hay muchos problemas. Hay obras que las están derrumbando para volverlas a hacer, hay otras que indudablemente tienen problemas de diseño o problemas de construcción. Eso va a ir para rato. Además, lo que inauguraron el año antepasado fue medio túnel nada más, porque si estamos hablando de un paso subterráneo para no subir a la línea, tiene que ser uno de ida y otro de venida, como se construyen actualmente. Pues no está hecho sino el de ida, para ir de aquí a Ibagué, o sea, el que entra de Buenaventura a Bogotá. El de venida hay que seguir subiendo hasta la línea y se va a tener que seguir subiendo por lo menos los próximos 20 años, porque ya lo dijo la ministra de Transporte, dijo que por ahí dentro de 20 años sería necesario pensar en la hecha de la otra parte del túnel. O sea, todo esto es una gran cantidad de mentiras. Y te digo yo que las historias son raras porque en un principio se había pensado en un contrato, llave en mano, que se le iba a dar a una empresa, pero resulta que fallaron 3 o 4 licitaciones para esa obra, 3 o 4, y en parte se debió a que nosotros mismos nos encargamos de que quienes respaldaban económicamente estas cosas en Suiza, en Japón y en otras partes, se dieran cuenta de que, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental no mencionaba el volcán Machín como un factor de riesgo para esas obras. No lo mencionaban, es que ellos mismos alguna vez reconocieron aquí en Calarcá que se habían enterado del volcán Machín por nosotros. O sea, te podrás imaginar la cantidad de errores y de falencias que tenía ese estudio de impacto ambiental y el proyecto en sí. Finalmente, eso no se pudo hacer así y el señor Uribe decidió en su momento que eso había que hacerlo de cualquier manera y empezaron a trabajar con 71.000 millones de pesos, creo que fue. Y entonces lo que iba a ser un proyecto entre Ibagué y Calarcá se dividió en una cantidad de proyectos
subproyectos y proyecticos que empezaron a rifárselos con todo mundo, a ir consiguiendo la plata de cualquier manera. El plan de manejo ambiental, eso se evaporó y finalmente eso empezaron a hacerlo así, a la berraca. Por eso hay tantos problemas y ese va a ser un problema para mucho tiempo. Y no quiero dejar pasar de largo una cosa. El haber insistido en el paso de la Cordillera Central en este sitio es un error estratégico gravísimo para el país. Una erupción, la próxima erupción que haya de ese volcán, por pequeño que sea, va a significar que esa carretera va a quedar inutilizable durante lustros o décadas y se va a perder todo eso, Había una alternativa que era pasar por debajo del páramo de Las Hermosas, entre Buga y Chaparral, pero finalmente pudieron más los intereses politiqueros a nivel nacional y a nivel regional y insistieron en el paso por aquí. Un grave error, porque el día que eso ocurra, a la próxima erupción del volcán, el país va a quedar partido en dos, porque es el único paso viable económicamente entre el centro y Buenaventura, que es el principal puerto en este momento en Colombia, que da al Pacífico, que es el nuevo escenario del capitalismo a nivel mundial. Va a ser terrible ese día. Vamos a perder 3 despensas agrícolas, va a quedar el país partido en dos, vamos a quedar con 1.200.000 damnificados por la erupción del volcán. Va a ser terrible y en buena medida todo ese desastre va a ser consecuencia de esta decisión equivocada, a pesar de que ya los técnicos aquí en el país habían dicho, yo tengo ese documento por ahí, que en términos de pensar en infraestructuras de importancia estratégica para Colombia debería considerarse la cercanía al volcán Machín. Pues no le hicieron caso al asunto y ahí estamos embalados. Hablando con expertos en el asunto de seguridad civil, que plantean sobre el asunto del volcán Machín, dicen que eso es una olla a presión. Y uno no sabe en qué momento eso puede surgir alguna cosa anómala, esperemos que no, pero es delicado. Pero hay un estudio de Ingeominas. No podemos esperar que no. No. Va a ocurrir. Va a ocurrir en cualquier momento, pero esperemos que se demore muchos años. Le quiero contar lo siguiente. Ese problema del túnel de la línea, un estudio de Ingeominas les dijeron que por ahí no se podía hacer ese túnel. Sí, eso es a lo que me refería ahora. Bueno, entonces, si Ingeominas les dice que no se puede, ¿cómo estos tipos se van y hacen a la brava el asunto del túnel de la línea? Porque a ellos no les importa la gente, a ellos no les importa las consecuencias que pueda tener eso, solo les importa hacer el ejercicio de poder y repartir contratos y contraticos y favorecer los intereses de algunos grupos aquí que son los encargados de hacer esas obras. Para ellos, felices si esas obras se pierden, felices para empezar a hacer otras, se van a ganar el billete. Bueno, cuando estás hablando de eso, ahora sí entremos en materia de lo siguiente. Este país tiene concesionada la salud. ¿Por qué? Son las EPS a las que les pagan, que no le pagan a las IPS, una. Tienen concesionado los servicios públicos y tienen concesionadas las vías. 3 derechos fundamentales de los ciudadanos en Colombia, en manos de particulares, que no les importa la gente, importa el negocio. ¿Qué podemos hacer los colombianos realmente cuando hoy no se respetan los derechos de los colombianos y esos políticos todos, los que gobiernan, siempre pensando en las rentas perpetuas para vivir de por vida del esfuerzo de los colombianos, cuando hoy el 75% de los colombianos andamos en la informalidad o en el rebusque, sosteniendo el parasitismo de la política? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es participar más públicamente, participar más en la vida social, en las organizaciones de gremios, en las organizaciones de vecinos, en las organizaciones de iniciativa ciudadana, para enterarnos más, discutir de estos asuntos, porque es que en eso nos está yendo la vida, la dignidad y el futuro. Es la educación, es la salud, es el derecho a movilizarnos, es el hecho de que no nos estén robando cada que pagamos una cuenta cada que hacemos una transacción bancaria con lo que nos cobran, o cada que pagamos IVA o cosas por el estilo. Hemos llegado al colmo con lo que decías ahora, los peajes, para engordar a grupos económicos que ya están mamados de billete. El otro día estuve en el Ecuador, di una vuelta como de 4.000 y pico de kilómetros y mira que hay más peajes entre Pasto y aquí, que no son sino como 900 kilómetros, que esos 4.000 y pico de kilómetros que viajé en Ecuador manejando. El peaje más caro allá, creo que en ese momento me costó como
$1. $1. O sea, en comparación aquí que tenemos el que va para Pereira, que debe estar como 11, 12 mil pesos, no sé. Un carro pequeño, ¿no? Un carro pequeño, sí. Entonces, aquí nos están robando a todos. Y por eso estamos viviendo como estamos. Además, nos hemos convertido en el país, el segundo país más inequitativo de América y uno de los 3 o 4 más inequitativos del mundo a través de ese tipo de mecanismos. Tenemos unas élites sociales, económicas aquí que se acostumbraron a su feudo, a su dominio, y entonces todos los demás no somos ni seres humanos, no tenemos dignidad aquí, solo somos gente o cosas que trabajan para generar renta para sus negocios y para sus intereses. Entonces, tenemos que participar más socialmente, tenemos que confiar más en la iniciativa ciudadana, tenemos que ejercer el poder que tiene la ciudadanía desde la calle. No confío que el Estado actualmente nos pueda servir para gran cosa porque ha sido cooptado por los intereses de esas mafias económicas y politiqueras. Y hay que participar más en política, hay que reivindicar la política, pero la política, no la politiquería, que es lo que se ejerce formalmente aquí en los partidos y estas cosas. Tenemos que hacer eso o si no estamos condenados. Bueno, hoy la contienda electoral se ha convertido en una agazapera de personas, no de ideología, porque es un problema grave que dicen de la polarización. La polarización, voy a poner un ejemplo. Duque se ha dedicado a hablar estupideces para entretener a la gente y le hacen caricatura, le hacen memes y todo, entonces va y revuelve el jugo de naranja con agua, hace cualquier cosa para que la gente se entretenga con eso, mientras tanto el país, sus verdaderos problemas están escondidos y la gente ni se entera. Sí, esta gente ha aprendido y de experiencias en otras partes del mundo cómo se domina la voluntad de un pueblo, y uno de esos mecanismos es distraer a la gente con pendejadas, pero no solo distraerla, sino también mal educarla. Desde la educación misma ya no nos enseñan dónde vivimos, ya no nos enseñan a vivir en sociedad, ya no nos enseñan la historia, ya no nos enseñan a pensar, ya no nos enseñan ética ni esas cosas. ¿Por qué? Simplemente para convertirnos en unas cosas que trabajan y rentan, y se acabó. Para hacernos funcionales, para construirnos como personas funcionales a un mundo ya creado a imagen y semejanza e interés de ellos mismos. Entonces, realmente el esfuerzo de la iniciativa ciudadana que hay que hacer en este momento es grandísimo para poder enfrentar esas situaciones. Si queremos un mundo mejor, si queremos un país mejor, lo tenemos que construir nosotros. Ahí no hay vuelta. No podemos esperar nada, prácticamente nada, del Estado ni de los politiqueros que actualmente tenemos como líderes sociales, económicos y políticos en el país. Bueno, Néstor, muy amable por haber estado con nosotros en este programa. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya para Pandora's Box y el Comité Cívico Dos Quebradas? Bueno, hombre, gracias por considerar mi opinión también. Bueno, muy amable.